Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Mm, Emily, ¿cómo Buenos estás? días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tienes alguna duda? Bien. No, solamente quería ver la clase. Ah, ya, perfecto. Ya, está bien. Entonces, vamos a comenzar. Sí puedes ver mi pantalla, ¿no? ¿Sí estás viendo la PPT? Sí, sí se ve. Ah, ya, ya, está bien. Entonces, el día de hoy, ya, hasta la semana pasada habíamos hablado de, habíamos hablado de cómo la circulación, ¿no? O sea, la semana pasada habíamos hablado de circulación, cómo es que los nutrientes pues, pasaban al torrente sanguíneo, ¿no? O los nutrientes absorbidos en el proceso digestivo pasaban al torrente sanguíneo, ¿sí? Y habíamos visto diferentes tipos de circulación, ¿no? Tanto abierta como cerrada. ¿No? Circulación abierta, circulación por la cual pues no estaba la hemolinfa, ¿no? En ese caso, la hemolinfa no estaba contenida exactamente en un circuito de vasos sanguíneos, ¿no? Sino que la hemolinfa bañaba directamente la hemocele, ¿no? La hemocele como un espacio de tejidos y órganos eh, donde la hemolinfa regresaba eh, eh, la hemolinfa regresa al corazón, ¿no? A través de los ostionos, que eran pequeños poritos, ¿no? Es el caso de circulación abierta. En el caso de circulación cerrada, pues, como su nombre lo dice, estaba cerrada y confinada en vasos sanguíneos, ¿no? En vasos sanguíneos en un sistema completamente cerrado de ida y retorno de la sangre, ¿no? Esta podía ser simple, eh, o doble, ¿no? Simple o doble, si es que pasaba una sola vez por el corazón, o dos veces si es que pasaba dos veces por el corazón, ¿no? En el caso de nosotros, los mamíferos, ¿no? Los humanos, en todo caso, ¿no? Los mamíferos como tal, aves y mamíferos, ¿no? Tienen una circulación ya más evolucionada con no sé, un circuito cerrado, ¿no? Doble, ¿no? Y completo, ¿no? Cuando hablamos de completo quiere decir que no hay una mezcla de sangre, no hay una mezcla de sangre venosa y arterial, ¿no? Sino que están separadas. ¿Sí? Están separadas, ¿no? No hay mezcla de sangres. En cambio, en un sistema incompleto, ¿no? Las sangres todavía se mezclan, ¿no? Y después, bueno, esta sangre eh, en el torrente sanguíneo, bueno, va a transportar, la sangre sirve para transportar nutrientes y también para hacer el intercambio gaseoso, ¿no? En muchos animales, ¿sí? En muchos animales, intercambio gaseoso. Eh, pero una vez en la sangre no solamente hay pues, nutrientes y CO2 o oxígeno, ¿no? Sino que también existen otro tipo de moléculas que son hormonas, ¿no? Que tienen alguna función, ¿no? Responder, de repente ayudar a responder ya a los estímulos, ya que los organismos vivos tienen. Ya, esta coordinación química, ¿no? Está basada en en la respuesta, ¿no? La respuesta utilizando diversas moléculas como las hormonas, ya, como las hormonas, ya. Existen diferentes tipos de hormonas, ya, diferentes tipos de hormonas. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, ¿no? O cuál sería término más adecuado para definir hormonas, ¿no?
moléculas reguladoras de procesos metabólicos y fisiológicos. ¿Sí? Son pequeñas moléculas reguladoras, ¿ya? De diversos procesos metabólicos y fisiológicos, ¿ya? Y actúan en pequeñas cantidades, mínimas cantidades son necesarias para que estas hormonas puedan realizar sus regulaciones, ¿sí? Pequeñas cantidades, no necesitamos grandes cantidades de hormonas, ¿ya? Dentro de estas podemos dividirlas en dos grandes grupos, las hormonas vegetales, ¿ya? También llamadas fitohormonas, ¿ya? Y las hormonas animales, ¿sí? En este caso, las hormonas vegetales son producidas en las células, ¿no? En el caso de la característica que tienen las hormonas, ¿no? Vegetales, es que son producidas en las células, ¿ya? Y no son específicas, ¿ya? No son específicas, o sea, no van a trabajar específicamente eh, a órganos, ¿no? Ni realizan determinadas acciones, ¿ya? Sino que en este caso ¿no? trabajan sobre muchos órganos, ¿ya? Actúan, ¿ya? Estas, en el caso de los vegetales, actúan sobre diferentes órganos, actúan sobre muchos órganos, ¿ya? Sobre muchos órganos, sobre muchos órganos, ¿ya? Eh, sí, eso es diferente en el caso de las hormonas animales. En el caso de las hormonas animales, no son producidas en células, sino que son producidas en glándulas, ¿ya? Hay diversas glándulas que se encargan de producir hormonas, ¿ya? Eh, ¿Sí? Son diversas glándulas. Por ejemplo, una glándula que sería, por ejemplo, el páncreas. ¿Ya? El páncreas es una glándula mixta, ¿ya? Es una glándula mixta que produce diversos tipos de hormonas, más de una hormona, ¿ya? Y es una glándula endocrina y exocrina, ¿ya? Y son específicas. ¿Qué hace referencia con que son específicas? Que en este caso sí actúan sobre un órgano específico, ¿ya? Sí actúan sobre un órgano específico, ¿sí? Eh, entonces, en este caso, ya vamos a comenzar viendo las fitohormonas. Am, Emily, ¿y qué tal te fue en el examen ayer, verdad? No me fue tan bien, profesora. ¿Qué grupo eres? Soy del área. Área A. Ah, ya, bueno, entonces si quieres mostrarme después tus preguntas, yo no las he visto, la verdad, pero de repente podría ayudarte a ver las preguntas, a ver las respuestas. Está bien. Ya, bueno. Igual, hasta dónde ha sido ese examen? Hasta la cuarta semana, ¿no? Las 5 semanas. Ah, las 5 primeras semanas, las 5 primeras semanas. Ya, entonces, bueno, lo bueno, Emily, es que este primer examen no tiene un puntaje tan alto, ¿no? Entonces puedes recuperar en el siguiente, ¿sí? Puedes recuperar en el siguiente. A partir de la sexta semana, me parece que fue sistema digestivo, ¿no? La sexta semana fue sistema Sistema digestivo, digestivo, sistema, circulación. sistemas, claro, circulación y ese acaba de venir, ¿cierto? Ajá. Ah, ya. Bueno, si quieres, damos.
voy a avanzar rápidamente y si quieres regresamos al 5 y al 6, al 6 y al 7, perdón, para despejar tus Ya, mis, dudas. ¿Sí? ya, mis, está bien. Sí, Ya, está bien. Entonces, coordinación química en vegetales, ¿no? Eso es, como te decía, está a cargo de las fitohormonas u hormonas vegetales, ¿ya? Tiene diversos tipos de características, ¿no? Regulan el crecimiento y desarrollo de la planta, ¿no? Las hormonas comienzan desde que la planta comienza a emerger, ¿ya? Desde que la planta comienza a emerger, ahí están las hormonas, ¿ya? Regulan el crecimiento y el desarrollo de toda la planta, ¿ya? Además, el transporte de una célula a otra, ¿no? ¿Cómo se transportan todas estas moléculas? A través de el floema, ¿ya? O difusión entre células, ¿ya? A través del floema o difusión entre células, ¿sí? A través de eso se da el transporte, ¿ya? Dentro de estas tenemos, mira, las cinco más importantes fitohormonas, cinco más importantes, pero dentro de estas, ya rápidamente para que te acuerdes, son tres las estimuladoras: auxina, fibrilinas y citocininas. Esas son las estimuladoras, ¿ya? Las que ayudan a crecer y desarrollar en las plantas, ¿ya? En el caso de la auxina, ¿ya? Las auxinas, hay un representante súper importante que es el ácido indolacético, son conocido como IAA, ¿ya? Ácido indolacético, ¿ya? ¿Quiénes sintetizan estas auxinas? Son los meristemos de los vegetales. ¿Y quiénes son las células meristemáticas de los vegetales cuando hablamos de tejidos? ¿No? Porque tejidos ya hemos visto, ¿no? Tejidos ya hemos hablado de tejidos, ¿no? Los tejidos meristemáticos son las células que están en crecimiento, son las células indiferenciadas que siempre están en constante división, ¿ya? Siempre están en constante división, ¿ya? En las plantas. ¿Dónde las podemos encontrar esos meristemos? En las raíces, en la punta de las raíces y en las yemas, ¿ya? De las plantas. Ahí está, donde está, está dando el crecimiento, la división celular, crecimiento de la planta es ahí, ¿ya? Yemas y puntas de las raíces. ¿Ya? Es ahí donde se estimula el crecimiento de la célula actuando a nivel de la pared. ¿Ya? Entonces, estimulan que el crecimiento de la célula, ¿sí? El crecimiento de la célula. ¿Ya? Además, estimula la formación de raíces, ¿ya? Bueno, tanto adventicias como laterales, ¿ya? Mm, ¿Qué más haces esas auxinas? ¿Ya? Diferenciación de los tejidos conductores. ¿Ya? Mira, esas auxinas ayudan a la diferenciación de los tejidos conductores. ¿Quiénes son los tejidos conductores? Xilema y floema. ¿Ya? Entonces, estas auxinas estimulan el crecimiento de las células actuando a nivel de pared, estimulan el crecimiento de las células, estimula la formación de raíces adventicias, esas raíces hacia abajo y las raíces laterales, diferenciación de los tejidos conductores, que son el xilema y el floema, y además producen una respuesta fototrópica y geotrópica. ¿Ya? Foto, que significa luz. Tropo, movimiento. Movimiento hacia la luz. Y geotrópicas, geo significa tierra. Trópico significa movimiento. ¿Sí? Entonces, es un movimiento, ¿ya? En este caso tenemos, por ejemplo, en las plantas, ¿no? Fototropismo, que va a crecer hacia la luz, ¿no? Las plantas siempre van a tender a crecer hacia la luz. Si tú la pones en la oscuridad, te van a doblarse, intentar ir hacia la luz, ¿no? Y además las raíces, ¿ya? Las raíces van a tender a ir hacia el piso, hacia la tierra, ¿no? Van a buscar la tierra siempre las raíces. Por eso tienen esas características geotrópicas, ¿no? Eso se llama geotropismo, que las raíces tienden a buscar el piso. Mientras que los tallos y las hojas, como necesitan realizar fotosíntesis, necesitan a la luz, son fototrópicos. ¿Sí? Entonces, esas son las características de las auxinas. ¿Ya? Eh, Ahora, en el caso de las giberelinas, ¿ya? Giberelinas, ellas están relacionadas con el ácido giberélico, ¿ya? Relacionadas con el ácido giberélico y
Ahí que se da alargamiento de las células y del tallo. Ya las giberelinas ayudan a que la planta crezca, pero así alargando las células y alargando el tallo. ¿Ya? Es similar al ácido endolacético. ¿Ya? Además, estimula la formación de hojas, floración y germinación de las semillas. Estimula la germinación de las semillas, ya formación de hojas y la floración, formación de flores, hojas y germinación de semillas. Ya, eso es lo que hacen las giberellas. Ahora, eh, acá, por ejemplo, han hecho un ensayo, ¿no? De unas plantas con giberelinas y unas plantas sin giberelinas, ¿no? Para que veamos las diferencias. Una planta, mira, con giberelina, ¿qué hace la giberelina? Hace que esa planta sea más alta. ¿Por qué? Porque alarga en los tallos, ¿no? Alarga los tallos, una planta con giberelina. Pero una planta que no tiene giberelina, no es que se va a morir, pero no va a crecer, ¿no? Como tal, porque no tiene esa capacidad de alargar sus tallos, ¿no? Sus células. Ya, entonces va a ser más como una planta compacta, ¿no? ¿Sí? Ya hay diferencias, ¿no? Ahora tenemos a las citocininas, que se deriva, en este caso, de la adenina, ¿ya? La citocinina se deriva de la adenina. Esta citocinina, ¿ya? Eh, estimulan la mitosis, ¿ya? Mira, acuérdate, la citocinina, ¿ya? Estimula la mitosis, ¿ya? Y aumento de la síntesis de ADN y ARN, ¿ya? Aumento de la síntesis de ADN y ARN y de proteínas, ¿ya? ADN, ARN y proteínas. Favorece el alargamiento de frutos y semillas, ¿ya? Alargamiento de frutos y semillas, pero, y además, mira, inhibe el amarilleo de las hojas cortadas, preveniendo la senescencia. Cuando nosotros cortamos las hojas, ¿no te das cuenta que se van poniendo medias amarillas? Bueno, no se transforman rápidamente en amarillas, ¿sí? Porque están las citocininas que nos ayudan, ¿ya? Que nos ayudan a estimular el amarilleo de las hojas cortadas, ¿no? Evitar el amarilleo de las hojas cortadas. Estas situaciones nos ayudan a evitar el amarilleo de las hojas cortadas, o sea, previene la senescencia. ¿Qué es senescencia? El envejecimiento, ¿ya? Previenen el envejecimiento de la planta. Eso es lo que hace esta situación. Entonces, estas tres fitohormonas son estimuladores, ayudan a mejorar la planta. ¿Por qué? Porque las hace crecer, ¿no? Están actuando a nivel de las yemas, de las raíces, ya generan cinemifloema, ayudan a la creación de cinemifloema, que son súper importantes como tejidos conductores en las plantas, ¿no? Transporten agua y minerales inorgánicos, agua y materiales orgánicos, ¿no? Además, producen respuesta fototrópica y geotrópica. Giberelinas, alargamiento, o sea, crecimiento de células y tallo, ¿no? Estimula que tenga más flores, más hojas, ¿no? Y además que germinen las semillas. Y la citocinina, ¿no? Estimula la mitosis, o sea, la división celular, ¿ya? La división celular. La división celular está involucrada en síntesis de ADN, de ARN y también de proteínas, ¿ya? Y finalmente favorecer el alargamiento de frutos y semillas, ¿no? Y evitar que la planta envejezca, o sea, siempre la mantiene, intenta mantenerla joven, ¿ya? Por otro lado, tenemos a las principales inhibidoras, que son dos nada más. O sea, tenemos tres estimuladores y dos inhibidores. Ya dentro de estos inhibidores tenemos el ácido abscísico, ya, que está relacionado especialmente con los carotenoides, ya, ácido abscísico o ABA, ya, ABA. Las toxinas representadas por AU, la giberina GB, las citocinas por CQ, el ácido abscísico por ABA, ya, y esas están relacionadas, como te decía, a los carotenoides y se sintetizan en la base de los frutos. ¿Ya? Ahí se sintetiza el ácido abscísico, en la base de los frutos. Induce el letargo de yemas y semillas, ¿ya? Induce el letargo, o sea,
que evita que se formen yemas y semillas, ¿no? Evita que se formen yemas y semillas y la caída de los frutos y hojas, ¿ya? Induce el letargo, ¿ya? Además, regula el cierre de los estomas en las hojas. Regula el cierre de los estomas en las hojas, ¿ya? Mientras que el etileno, ¿ya? El etileno es un gas, ¿ya? Que se forma en los tejidos de las espermatofitas, ¿ya? Y en ese tipo de plantas, ¿ya? Interviene también en el gravitropismo, ¿ya? Gravitropismo, para saber exactamente relacionado a la gravedad, ¿ya? ¿Dónde está el centro de la Tierra? ¿Dónde está la mayor gravedad? ¿Ya? Acelera la maduración de los frutos, ¿ya? Acelera la maduración de los frutos. El CO2 puede retardar los efectos del etileno, ¿ya? Entonces, este etileno ya es un gas que nos ayuda a madurar los frutos. ¿Tú te has dado cuenta que a veces tenemos al plátano así verde, o tu mamá te mandó así el verde en la mañana, como el número 4? Y cuando llegas y te toca comer, en tu mochila, lo encuentras así, en 7, es porque han liberado etileno. Y como está dentro de un ambiente cerrado, que en este caso tu mochila o tu lonchera o una bolsa, ¿ya? Eh, Comienza a amarillarse, ¿sí? Comienza a amarillarse, comienza a madurarse, ya comienza a madurarse. Cuando los plantan juntos, emite etileno, ¿no? Y este va amarillando al otro también, a todo lo demás. Por eso que si quieres madurar una fruta verde, podrías colocarla junto con un plátano maduro, ¿ya? Para que el etileno ayude a la maduración del fruto, ¿sí? Además, eh, ¿qué pasa en el proceso de abscisión de una hoja, ya de cortar una hoja, ya? Tenemos la fase de mantenimiento. En la fase de mantenimiento tenemos que la usina, ¿no? Previene la producción de enzimas digestivas en la zona de abscisión. Ya, si vamos a cortar una hoja, si se va a cortar una hoja, si se va a caer una hoja, ¿no? Las auxinas, para comenzar, son estimuladores. Entonces, la auxina lo que va a hacer es va a previene la producción de enzimas digestivas en la zona de la abscisión. O sea, no hay enzimas digestivas, ¿ya? Esa es la fase de mantenimiento. ¿Por qué la hoja está pegada al tallo? Porque las auxinas están previniendo la producción de enzimas digestivas en esta zona de abscisión, que no se corte la hoja, ¿ya? Luego pasa a una fase de inducción de la abscisión, ¿ya? El etileno reduce el transporte de auxina, ya el etileno, que es este gas, ¿no? Esta, esta hormona, ¿no? En forma de gas, reduce el transporte de la auxina y promueve la senescencia, ¿no? O sea, ya no sigas pasando auxina, entonces que se van a liberar las enzimas y van a producir un corte, ¿no? Entonces, promueve la senescencia, el envejecimiento y la abscisión foliar, ¿ya? O sea, que se corte la hoja, ¿ya? Y por último, tenemos la fase de abscisión, ¿no? Donde ya hay una capa de separación, donde se ha separado completamente la hoja, ¿no? Obviamente, porque el etileno ayudó a este corte, ¿no? Y en este caso, pues sigue habiendo más producción de etileno y la hoja va poniéndose amarilla. ¿Por qué? Porque está entrando en un periodo de senescencia. ¿Sí? Senescencia, está vieja, se está envejeciendo, ¿no? Está muriendo, en verdad. ¿Ya? Entonces acá tenemos esta tablita, ¿ya? Donde podemos observar de una manera resumida en qué momento se van a activar ciertas hormonas, ¿ya? Por ejemplo, en el proceso de germinación de la planta, ya tenemos acá las giberelinas, ya están activándose las giberelinas. Giberelinas está relacionado, ¿no? Al alargamiento de las células setales, estimulación de formación a hojas, floración y germinación de las semillas, ¿ya? Entonces ahí está actuando la giberelina, pero las demás hormonas están apagadas. En la fase de crecimiento y maduración, estamos las giberelinas, las auxinas, las citoquininas, ¿no? Crecimientos, mejoramiento de raíces de tallos, ¿no? Proliferación de células,
¿no? Eh, las gibberelinas y las citofiminas, aumento de la mitosis, aumento de ADN, ARN y proteínas, porque están en constante división, ¿no? Y las gibberelinas también ayudan al alargamiento de, los tallos. Ya en el caso del etileno, ya en el caso del etileno, no está activo, así como tampoco la acidopsis. ¿Ya? En el caso de la floración, ya, bueno, tenemos activas estas tres hormonas, pero también al etileno. ¿Por qué? Porque finalmente las flores van a terminar cayéndose, ¿no? En un proceso, ¿sí? Necesitan madurar las flores también, ¿no? O sea, no solo quedar en su etapa de inmadurez, sino que comenzar el proceso de maduración. En el desarrollo de fruto también están las cuatro, ¿no? Las cuatro fitohormonas, ¿ya? Y en el caso de la abscisión y la senescencia, pues ya no necesitamos hormonas eh, estimuladoras, ¿no? Sino las hormonas exactamente que ayudan a la inhibición, ¿no? Maduración y el ácido abscísico, ¿no? Letargo de yemas, ¿no? Ya no creces más, ya no creces más, ¿sí? Ya no están creciendo más. En el caso de la dormancia, o sea, por ejemplo, una semilla de frijol, como lo conocemos, un frijol, es un frijol duro que nosotros compramos para la minestra que le decimos, ¿no? Ellos están en una fase de dormancia, son semillas que están durmiendo. Ya ahí las fitohormonas, las cuatro primeras fitohormonas están apagadas, entonces solo está activa el ácido abscísico, ya, solo se activa el ácido abscísico. Ahora, cuando hablamos del sistema endocrino humano, ¿ya? Sistema endocrino humano, ¿ya? Eh, o bueno, sistema o coordinación química en animales, ¿ya? En animales está a cargo, ¿por qué? Por el sistema endocrino, ¿ya? Entonces, nuestro sistema químico está a cargo de nuestro sistema endocrínico, ¿ya? Nuestra coordinación química está a cargo de nuestro sistema endocrino, ¿ya? El cual va a regular muchas acciones que nosotros, muchos diferentes metabolismos que nosotros realizamos, desde tener hambre de comer, llorar, ¿no? Sentir, ¿no? Crecer, ¿ya? Todas esas características están involucradas con el sistema endocrino, ¿ya? En el caso del sistema endocrino humano, ¿ya? Su centro de control es el hipotálamo, ¿ya? El hipotálamo, ¿ya? El cual controla muchas cosas, ¿ya? El hipotálamo controla muchas cosas. Es un regulador de varias actividades, ¿ya? Como nuestro sueño, ¿ya? El balance de nuestra agua, cuánta agua tenemos en nuestro cuerpo, el sueño, la temperatura corporal que sentimos, ¿ya? El apetito, el hambre, ¿no? Y la presión sanguínea, ¿ya? Todo eso está controlado, ¿ya? Por el hipotálamo, ¿ya? Pero su principal glándula de control, ¿qué? Su principal glándula de control es la hipófisis. ¿Ya? La hipófisis actúa sobre el hipotálamo, ¿sí? La hipófisis va a actuar sobre el hipotálamo. Las glándulas endocrinas, ¿ya? Las glándulas endocrinas sintetizan, ¿ya? Mensajeros químicos, los que son secretados al cuerpo y repartidos a los órganos de Diana por medio del sistema cerebral. ¿Ya? Es una glándula endocrina. Una glándula endocrina, endo significa hacia adentro, ¿ya? Del cuerpo, hacia adentro del cuerpo, dentro de algo, dentro de algo. Entonces, endocrino significa mm, una glándula que va a verter sus hormonas, que va a verter sus moléculas químicas dentro del torrente sanguíneo, ¿sí? Dentro del torrente sanguíneo. Eso es una glándula endocrina.
ya sintetizan mensajeros, que son sus componentes químicos, ¿no? Los que son secretados al cuerpo y repartidos a los órganos diana, bueno, el órgano en el cual necesite trabajar, pero utilizando el sistema circulatorio, ya utilizando el sistema circulatorio, ¿sí? Entonces, es una glándula endocrina. Ya entonces acá tenemos, ¿no? Que a través del torrente sanguíneo, ya, a través de la sangre se transportan las hormonas, ya, y estas hormonas van a ir a trabajar exactamente a dónde, donde su célula diana, o sea, su célula blanca, su célula objetivo, solamente van a trabajar ahí. ¿Por qué? Porque su célula objetivo tiene receptores específicos para la hormona, ¿ya? Otra célula que no sea diana no va a poder recepcionar esa hormona, ¿ya? No le va a poder hacer caso a la hormona, no va a poder realizar el metabolismo. ¿Por qué? Porque no es su célula diana, no es su célula específica, porque no tiene sus receptores específicos. ¿Entendiste? Entonces, una hormona solo va a trabajar en una célula que tiene sus receptores específicos. Y esa célula con receptores específicos son las células dianas. ¿Sí? Dentro de este sistema, ¿ya? Dentro de este sistema, nosotros tenemos, ¿ya? Varias glándulas súper importantes en nuestro cuerpo que van a regular muchas de las actividades que nosotros realizamos, ¿ya? Muchas de estas secretan, bueno, van a secretar hormonas que pueden ser tanto al exterior, exocrinas, o al interior, directamente a la sangre, endocrinas, ¿ya? Estas glándulas endocrinas, la mayoría de glándulas endocrinas trabajan bajo la influencia de la glándula maestra o pituitaria o hipófisis, ¿ya? Entonces, tenemos diferentes tipos de glándulas. Tenemos acá el hipotálamo, ¿ya? El hipotálamo se encuentra en la base del cerebro, ¿ya? Se encuentra en la base del cerebro y detecta el nivel de hormona en la sangre, ¿ya? Controla las funciones de la pituitaria, controla las funciones del hipotálamo, va a controlar las acciones del hipotálamo, ¿ya? Y hipotálamo, ¿ya? Va a controlar perdón, el hipotálamo va a controlar las acciones de la pituitaria, ¿sí? ¿No? Y además actúa como el puente de unión entre el sistema nervioso y nuestro sistema endocrino, ¿ya? El sistema nervioso y nuestro sistema endocrino. Tenemos también a la glándula pineal, ¿ya? La glándula pineal, esta glándula pineal, ¿ya? Tiene como función, ¿ya? También conocida como epífisis, ¿ya? Es también una glándula endocrina, ¿ya? Epífisis. Ya es una glándula endocrina ubicada en el centro del cerebro, ¿ya? Que tiene como función, ¿cuál es la función de esta glándula pineal? La producción y la secreción de melatonina, ¿ya? Melatonina, ¿ya? Producción y secreción de melatonina. ¿Y qué es la melatonina? Es la hormona que va a regular el ciclo de sueño y en el momento que estamos despiertos. Y además el ritmo circadiano, ¿sí? El ritmo circadiano. ¿Qué es el ritmo circadiano? El ritmo circadiano es ese proceso interno que nos regula a nosotros,
de saber en qué momento debemos estar despiertos y en qué momento debemos estar dormidos, ¿no? Y se regula por los ciclos de luz y oscuridad que tiene el ambiente, ¿ya? Se activa, se desactiva por los ciclos de luz. ¿Qué que decirlo mejor juntas? Bueno, este, entonces, eh, de- después tenemos también a otra glándula, ¿no? Como el timo, ¿ya? Que es un órgano voluminoso, ¿no? Que está en la mitad del pecho, ¿no? Tenemos la tiroides y la paratiroides, que es una hormona también bastante conocida, que la tenemos a la altura de nuestra garganta, nuestro cuello. Tenemos las glándulas adrenales, que ya luego vamos a ir describiendo todas, ¿no? Glándulas adrenales, el páncreas, ¿no? Una glándula mixta, ¿no? Una glándula mixta, secreta hacia la sangre y también hacia el estómago, hacia los intestinos, ¿no? Tenemos los ovarios y tenemos los testículos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción que tienen las hormonas animales? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Hay dos mecanismos, ¿ya? Dos mecanismos de acción. Eh, ya, hay dos mecanismos de acción. Un mecanismo de acción de hormonas proteicas, de acuerdo con la naturaleza de las hormonas. Dice proteicas, ¿ya? O pueden ser esteroideas, ¿ya? Proteicas o esteroideicas. En el caso de proteicas, en el caso de proteicas, bien, la hormona proteica para entrar dentro de su célula diana, ¿ya? La hormona proteica no puede atravesar la membrana así nomás, por difusión, ¿ya? Ella tiene que utilizar un transportador, receptor extracelular, ¿ya? Un receptor fuera de la célula, que está asociado a la membrana celular de la célula, ¿ya? Eh, Este receptor, que es este de acá, está asociado a una molécula de adenilato ciclasa. Ya está asociado a esta molécula de adenilato ciclasa. Ya. Esta hormona proteica es el primer mensajero, la primera señal. Ya. Es agarrado entonces, ya. Es agarrado, capturado por el receptor que está unido a una adenilato ciclasa. ¿Ya? Y que al unirse con esta hormona proteica se va a convertir en AMP cíclico, ¿ya? Se va a convertir en AMP cíclico, ¿sí? O conocido como adenosín monofosfato cíclico, ¿ya? ¿Qué es este adenosín monofosfato cíclico? Es un segundo mensajero, ¿ya? Este adenosín monofosfato cíclico es un segundo mensajero dentro de la célula, ¿ya? Y así como AMP, ¿ya? Así como AMP, recién puede entrar a trabajar dentro del núcleo, dentro del ADN. Recién puede interactuar con el ADN. ¿Ya? Recién puede interactuar con el ADN porque entra dentro del núcleo de la célula. ¿Ya? Recién así como AMP cíclico, entra dentro del núcleo de la célula y trabaja en el ADN. ¿Ya? Como segundo mensajero, ¿no? Va a llevar un mensaje, pues va a transmitir señales, las señales de hormonas, ¿ya? Eh, Se va a producir, ¿no? A partir de ATP y mediante la acción de la enzima de melatociclasa, ¿ya? Y bueno, una vez que ya interviene o interactúa con el ADN, le da información, ¿no? Interactúa con el ADN, entonces ya el ADN va a comenzar a producir, ¿no?
alguna, algún ARN, ¿no? Va a transcribirse en un ARN que va a llevar a cabo, va a llevar una información fuera de la célula, ¿ya? Va a llevar una información fuera de la célula. ¿Y cómo se lleva a cabo esta información fuera de la del núcleo, ¿no? O para la célula, o fuera de la célula, ¿no? A través de proteínas, ¿no? Por ejemplo, alguna proteína podría formar una proteína, ¿sí? Ahora, si la hormona es esteroidea, ya, si es una hormona esteroidea, de naturaleza esteroidea, ya, ella sí va a ser capaz de atravesar la membrana, ya, sí va a ser capaz de atravesar la membrana. Pasa a través de la membrana, pero tiene un receptor interno de la célula, un receptor dentro de la célula, ya un receptor intracelular con el que se va a acoplar, ya, y una vez acoplado puede interactuar con el ADN que está en el núcleo. Ya, una vez acoplado a este receptor interactúa con el núcleo, con el ADN, ya, y por ende va a sintetizar un ARN y va a producir alguna proteína específica que está mandando a sintetizar este hormona, que está metabolizando, que está generando o que se está desencadenando para que se produzca esa proteína. ¿Sí? Entonces, dos mecanismos de acuerdo a la naturaleza, ¿ya? A la naturaleza de la proteína, de la hormona. Si es proteica, entonces necesitará su receptor de membranas. Y esta hormona funciona como un primer mensajero y el adenosín y el AMP cíclico va a funcionar como un segundo mensajero que recién en este caso va a poder interactuar con el ADN. ¿Ya? Mientras que si es una esteroidea, entra directamente a la célula, pero tiene que unirse a su receptor intracelular para que de esta manera, formando este complejo, recién interactúe con el ADN. ¿Ya? Ahora, tenemos cuando hablamos ya cuando vamos a desarrollar esto, ¿no? El hipotálamo como tal, ¿no? Eh, el hipotálamo, también hipotálamo e hipófisis, ¿no? Glándula maestra o pituitaria, también es conocida la hipófisis, ¿ya? La hipófisis. Glándula maestra o pituitaria, ¿ya? Este, Esta es una hormona, esa es la hipófisis, ¿ya? La hipófisis es una glándula chiquitita, ¿ya? Una glándula chiquitita, acá la tenemos, ¿ya? Que pesa entre 0,5 y 0,8 gramos, ¿ya? Se encuentra en la base del encéfalo, ¿ya? Mira, está en la pituitaria, se encuentra en la base del encéfalo y tiene dos lóbulos, ¿ya? Es como una manzanita, ¿ya? Tiene dos lóbulos, ¿ya? Eh, la parte anterior de la hipófisis, o llamada adenohipófisis, ¿ya? Y la parte posterior de la hipófisis llamada neurohipófisis, ¿ya? Adenohipófisis y neurohipófisis, ¿sí? Eh, esta ah, adenohipófisis, ¿ya? Tiene algunas características. Va a producir, ¿ya? Va a producir, eh, bueno, ¿de qué está constituida para comenzar? ¿Ya? ¿De qué está constituida esta adenohipófisis? Esta adenohipófisis está constituida por un par distalis, ¿ya? Par distalis, un par tuberalis, ¿ya? Así se le llama, par distalis, par tuberalis y el par de intermedio, ¿ya? Mientras que la neurohipófisis, esta neurohipófisis, que es más pequeñita, está constituida por el lóbulo posterior y el tallo fundibular, ¿ya? Lóbulo posterior y tallo fundibular. Eh, pero
Hay características diferentes en estas dos porciones, ¿ya? Producen diferentes tipos de hormonas, ¿ya? Diferentes tipos de hormonas, ¿sí? Acá podemos ver que una de las hormonas que produce es la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, ¿ya? Folículo estimulante, la FSH, y la hormona luteinizante, LH, ¿ya? ¿Dónde van a actuar estas hormonas? ¿Ya? Van a actuar sobre eh, los ovarios y los testículos, ¿sí? Sobre los ovarios y los testículos. La hormona folículo estimulante, ¿ya? Va a estimular el desarrollo de los folículos ováricos, ¿ya? ¿Ya? Y además también va a actuar sobre los testículos para hacer la producción ¿de qué? De espermatozoides, ¿ya? Entonces la folículo estimulante va a actuar sobre los ovarios, ¿ya? Produciendo eh, folículos ováricos, ¿ya? Y sobre los testículos produciendo espermatozoides, ayudando a la producción de espermatozoides, ¿ya? Y la luteinizante LH, ¿ya? Va a ayudar en la ovulación, ¿ya? Y en la producción de testosteronas, ¿ya? Por las células de qué? De Leydig, ¿ya? Y además de la progesterona por el cuerpo lúteo, ¿ya? Eso es lo que va a producir esas hormonas, ¿sí? Además, otra hormona que produce es la hormona de crecimiento, ¿ya? O somatotrofina, ¿ya? Hormona de crecimiento o somatotrofina. Esta hormona de crecimiento, ¿ya? Promueve el crecimiento del esqueleto y los músculos, ¿ya? Promueve el crecimiento de sistema esquelético y músculos, ¿ya? Huesos y otros tejidos. ¿Ya? Eso es lo que hace la hormona de crecimiento. ¿Qué más? La prolactina. La prolactina, ¿qué tipo de hormona es? Es una hormona que estimula, ¿ya? Estimula la producción de leche, ¿ya? En la etapa final de la gestación. ¿Actúa sobre quién? Sobre las glándulas mamarias. Tenemos a la hormona adrenocorticotrofina, ¿ya? La hormona adrenocorticotrofina, o conocida como ACTH. Esta hormona, la adrenocorticotrofina, estimula la producción de hormona ya por la corteza adrenal, específicamente glicocorticoides, ¿ya? Trabaja sobre la glándula suprarrenal, ¿ya? Trabaja sobre la glándula suprarrenal para producir glucocorticoides, ¿ya? Y tenemos la glándula, la tiroides, ¿ya? La tiroides, la glándula que genera la hormona tirofrina, ¿ya? La tirotrofina, ¿sobre qué actúa? O bueno, ¿dónde trabaja? ¿Dónde se produce? En la tiroides. Ahí va a actuar, ¿ya? Eh, sobre la tiroides. ¿Está bien? Eh, tenemos también a la neurohipófisis. Ya la neurohipófisis, que es la parte posterior de la hipófisis, y ella va a producir ¿qué? Oxitocina también. ¿Sobre quién? Trabajando sobre quién, ¿en dónde? En las glándulas mamarias. Va a ayudar en la producción de qué? De oxitocina. ¿Quién produce oxitocina? ¿Para qué? Para el músculo liso del útero, ¿no? La oxitocina es una hormona que ayuda a las contracciones, ¿no? Del útero, ¿ya? Y además tenemos la hormona antidiurética o ADH, ¿ya? ADH. Esta hormona ya estimula la reabsorción del agua, ¿ya? Por los túbulos renales, ¿ya? Y de esa manera reduce el volumen de la orina, ¿no? Porque nosotros no podríamos perder tanta agua orinando, ¿sí? Eso es lo que hace, estimula la reabsorción de agua, ¿sí? Por los túbulos renales. Sí, entonces, esas son partes de la hipótesis. Tenemos,
Tenemos la glándula pineal, ya, la glándula pineal, o hipófisis. Ya, un minutito, por favor. Es, es- oh, no, no, no. Ya, entonces, tenemos la glándula pineal o epífisis, ¿ya? La glándula pineal o epífisis, como te decía hace un rato, ¿ya? Es una glándula pequeña que está en el centro del cerebro, ¿ya? Que se encarga de producir la melatonina, ¿ya? Se encarga de producir la melatonina. Y la melatonina, ¿qué es lo que produce? Es la que nos regula, ¿no? Esta melatonina, su actividad está modulada o regulada por la luz, ¿ya? Regula nuestros ciclos de sueños. Ya regula nuestro ciclo de sueño para saber en qué momento debemos estar dormidos, en qué momento debemos estar despiertos. ¿Ya? Eso es parte, regula los ciclos reproductivos estacionales, o también llamados ritmos circadianos, ya en animales, por ejemplo. La vigilia del sueño, la vigilia y el sueño, ¿no? Por ejemplo, cuando debemos estar despiertos y cuando debemos estar dormidos, está regulado por la luz, ¿no? Por ejemplo, conforme van pasando las horas del día, nosotros nos vamos sintiendo más adormecidos, ¿no? Más adormecidos, ¿por qué? Porque no hay luz. Ya a las 6, 7, 8, nuestro cuerpo ya sabe que tiene que dormir, ¿no? ¿Cómo sabe? Por la luz. Ya, por la luz, ¿por qué? Porque se incrementa la producción de melatonina. Ya se incrementa la producción de melatonina. Ya, además, esto también permite las adaptaciones a las estaciones, ¿no? O sea, vamos a adaptar, la melatonina nos ayuda a la adaptación a estaciones, previene enfermedades cardíacas, ¿no? Y degenerativas, estimula el sistema inmune, porque una vez que nosotros estamos súper bien descansados, súper tranquilos, pues nuestro sistema inmune siempre va a estar alerta, ¿no? Alivia y nos protege de los efectos negativos del estrés, ¿ya? Eso nos ayuda a evitar los efectos negativos del estrés, ¿ya? Eh, Acá nosotros podemos ver, ¿no? Una curva de cómo va aumentando nuestra melatonina a medida que van pasando las horas del día. A las 8 de la noche, por ejemplo, mire, ya comenzó a aumentar. Va aumentando progresivamente. Nuestro pico más alto está más o menos casi a las 4 de la mañana, ¿no? Casi a las 4 de la mañana, ¿ya? Pero a medida que van pasando las horas y va amaneciendo, nuestra producción de melatonina va bajando, ¿ya? Va bajando. Tenemos a la tiroides y a la paratiroides, ¿no? Son estas glándulas que se encuentran a la altura de nuestro cuello, ¿no? La glándula tiroides, ¿no? Produce la tirosina, ¿no? Que estimula el crecimiento de mamíferos jóvenes, ¿ya? O sea, nosotros vamos produciendo tirosina a medida que somos pequeños y jóvenes, ¿no? Y controla la velocidad del metabolismo. Es mucho más rápido el metabolismo en jóvenes, niños y jóvenes, que en las personas más adultas. Ya el metabolismo va disminuyendo. Por eso que dicen, ¿no? Ah, ya estoy engordando porque mi metabolismo ha bajado. Y sí, a medida que nos vamos haciendo mayores, nuestro metabolismo baja. O sea, todo el proceso de nuestro cuerpo va disminuyendo la velocidad, ¿no? La velocidad va cayendo, por lo cual pues, se torna mucho más pesado, ¿sí? También produce, ¿qué produce? La calcitonina, ¿ya? La calcitonina es otra hormona que interviene en la regulación de calcio, ¿ya? Regulación de calcio, reduciendo los niveles de calcio en la sangre y reduce así también el dolor, solución, ¿ya? A ver, la calcitonina, ¿ya? La calcitonina, ¿ya? ¿Qué es lo que produce la calcitonina? La calcitonina inhibe la reabsorción de calcio en el riñón, ¿ya? Excretado en la orina, ¿ya? La calcitonina promueve el depósito de calcio en nuestros huesos, o sea, la calcitonina ayuda a que nuestros calcios se llenen nuestros huesos se llenen de calcio, ¿ya? Eh, la calcitonina inhibe la absorción de calcio en los intestinos, ¿ya? Inhibe que se absorba calcio en los intestinos. Y la calcitonina ya genera
bajos niveles de calcio en sangre. Ya, bajos niveles de calcio en sangre. En verdad, hace eso, le va quitando calcio a todos los demás, ¿ya? Para mandarle calcio a los huesos, ¿ya? Y tener calcio en los huesos, ¿ya? Tener calcio en los huesos eh, evita a que tengamos dolor de huesos, ¿ya? Pero aquí le quita sangre, le quita calcio a la sangre, ¿ya? Le quita calcio a la sangre, evita que el intestino no se lleve calcio, que el riñón no se lleve calcio, ¿ya? Entonces, ¿a dónde todo lo manda? Lo manda todo al hueso, ¿ya? Por eso que no sé si te das cuenta que cuando vamos siendo las personas van haciéndose mayores o nuestros abuelitos dicen, ah, me duele el hueso, me duele el mano, me duele el hombro, me duele la rodilla, me duele la cadera, me duele todo, es porque ya no está viendo mucho depósito de calcio, ¿ya? No está viendo mucho depósito de calcio, no está trabajando bien ya la calcitonina, ¿sí? El mal funcionamiento de esta glándula puede producir, ya sí, la glándula de la tiroides trabaja mal, puede producir bocio, exedema o cretinismo, o en todo caso, hipertiroidismo, ya, hipertiroidismo. Ahora, la glándula de la paratiroides, porque acá nosotros tenemos a la tiroides, ya, la tiroides, y metida dentro de ella tenemos a la paratiroides, ya, la paratiroides. eh, Está localizada por detrás, ¿no? Dentro de la glándula tiroides, esta paratiroides, ¿ya? Está formada por 4 grupos celulares incluidos en la parte posterior de la tiroides, ¿ya? 4 grupos celulares. 1, 2, 3, 4 grupos celulares. ¿Ya? 1, 2, 3, 4 grupos celulares. ¿Ya? Y secretan, ¿qué es lo que va a secretar? La hormona paratormona, ¿ya? La paratormona, que mantiene los niveles de calcio en sangre. O sea, es antagonista, son antagonistas. ¿Quién? La calcitonina y la paratormona. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la calcitonina le quita el calcio a la sangre. Mientras que la paratormona ayuda a mantener los niveles de calcio en sangre. ¿Sí? ¿Y a quién le quita el calcio? Mira, le quita el calcio a los huesos, le quita el calcio a los riñones, le quita el calcio a el intestino, ¿no? O sea, hace que ellos saquen el calcio, pero lo manden todo al torrente sanguíneo, ¿ya? Todo al torrente sanguíneo, ¿ya? Entonces, la paratormona, ¿ya? La paratormona, ¿ya? Eh, regula el metabolismo de calcio, ¿ya? Y de fósforo en el cuerpo, ¿ya? Mantiene los niveles de calcio en la sangre dentro de los rangos normales para que la calcitonina no nos deje sin calcio en la sangre, ¿ya? Sino que ella nos ayuda a mantener los niveles de calcio en nuestra sangre normales. Tenemos también el timo, la glándula del timo, que es una glándula súper voluminosa que se encuentra en la mitad de nuestro pecho. Ya es grande cuando en la infancia, ¿ya? Pero conforme vamos creciendo, esta glándula va evolucionando, o sea, se va haciendo más pequeña. Cada vez se va haciendo más pequeña después de la pubertad, ¿ya? ¿Cuál es su principal función? Produce timosina, ¿ya? ¿Y qué es la timosina? Es una hormona proteica cuya función es similar a la maduración de las células del sistema inmune, ya que los linfocitos T maduran en la médula y corteza del timo. Ya esta timosina ayuda a estimular la maduración de quién? De los linfocitos T. ¿Ya? Ayuda a madurar los linfocitos T. Recordemos que cuando somos niños, nuestro sistema inmune no está tan protegido. ¿Ya? Entonces, ahí en las glándulas del timo se va madurando nuestros linfocitos T para que vaya mejorando y madurando ¿quién? Nuestro sistema inmune. Ahí se va llevando a cabo la maduración de nuestro sistema inmune. Ya, la maduración de nuestro sistema inmune. Vamos mejorando. Cuando son niños, los niños por lo general siempre están resfriados, están todos enfermos, ¿no?
Pero poco a poco te das cuenta que nosotros vamos creciendo y ya no nos resfriamos tanto, ya no tosemos tanto, ya no nos da tanta diarrea, por ejemplo, porque poco a poco nuestro cuerpo va aprendiendo, ya está madurando nuestro sistema inmune, entonces se va haciendo capaz, va teniendo la capacidad de defenderse, ya va teniendo la capacidad de defenderse. Y tenemos también a la glándula suprarrenal, ¿ya? Glándula suprarrenal, ¿ya? Estas glándulas suprarrenal son un par de glándulas, ¿no? Que están ubicadas, obviamente, mira, encima de los riñones. Tenemos dos riñones, hay dos glándulas, ¿no? Encima de los riñones, ¿ya? Y trabajan en conjunto con el hipotálamo y la glándula pituitaria, ¿ya? Podemos dividir, si hacemos un corte de esta glándula suprarrenal, mira que es el riñón, o sea, encima del riñón, un corte de esta glándula para ver su estructura, sus capas, ¿no? La cápsula se divide luego en corteza, la parte más externa, ¿no? Y la parte interna, la piel, ¿ya? En la corteza, ¿ya? Se va a secretar, se va a producir los glucocorticoides, ¿ya? El glucocorticoide, fíjense, el principal glucocorticoide, el cortisol, ¿ya? Y además se va a producir que los mineralcorticoides. ¿Quién es el principal dentro de estos mineralcorticoides? La aldosterona. Ya entonces se va a producir glucocorticoides y aldosterona, ¿ya? Ahora, en la médula, a nivel de médula se van a secretar hormonas que la adrenalina, ¿ya? Y la epinefrina, antagonistas, ¿ya? Adrenalina y epinefrina, ¿ya? En el páncreas, ¿ya? En el páncreas, en ¿ya? En el páncreas es una glándula, ¿ya? Una glándula que está localizada transversalmente, ¿ya? En la parte posterior del abdomen, ¿ya? Y detrás del estómago, ¿ya? Está localizado transversalmente en la parte posterior del abdomen y detrás del estómago, ¿ya? El páncreas ya lo hemos visto en el sistema digestivo, ¿no? Participa en la digestión, pero también produce hormonas, ¿ya? También produce hormonas, ¿ya? Eh, Tenemos que en los islotes de Langerhans, ¿ya? Los islotes de Langerhans se encuentran las siguientes células, ¿no? Tenemos diversos tipos de células alfa que producen que glucagón, ¿ya? Las células beta que producen insulina, las células delta que producen somatostatina, ¿ya? Y las células F que producen polipéptido pancreático, ¿ya? Las células beta que producen insulina, está relacionada, la función es, ¿no? Que es un hipoglucemiante y anabólica. O sea, ¿qué quiere decir esto? La insulina lo que hace es que atrapa nuestra glucosa después de haber comido, ¿no? Después de haber procesado tu arroz con pollo, ¿no? Tu arroz se va a convertir pues en moléculas de glucosa, pero esas moléculas de glucosa no pueden estar dando vueltas por el torrente sanguíneo, así como tal, ¿no? No pueden estar dando vueltas glucosa porque si no sería muy azucarada pues nuestra sangre, ¿no? Eh, entonces, la insulina atrapa esas moléculas, hace que se convierta la glucosa en glucógeno, ¿no? Y ese glucógeno se guarda ¿dónde? En las células del hígado o en nuestras células musculares, ¿no? Ahí se almacena el glucógeno como una fuente de energía rápida, una fuente de reserva de energía rápida, ¿ya? Tenemos también a las células alfa, ¿ya? O conocidas como producen, ¿no? Que producen que el glucagón, ¿ya? El glucagón lo que hace es, es un hiperglucemiante, o sea, hace que nosotros nunca estemos con déficit de glucosa, ¿ya? Es lo opuesto a la insulina, ¿ya? Después que nosotros hemos comido y estamos en proceso de ayuno, por ejemplo, en estos momentos, quien no ha almorzado todavía, son las 12,
¿no? No significa que nosotros estemos sin glucosa en nuestra sangre. Nosotros tenemos glucosa en nuestra sangre, gracias a que ingresa el glucagón. ¿Y qué hace el glucagón? El glucagón agarra y lisa a- al glucógeno, ¿ya? Eh, para producir glucosa, ¿ya? ¿Ya? Entonces, genera glucosa a partir de glucógeno, ¿ya? Para que nosotros siempre tengamos a disposición glucosa. Tenemos a la somatostatina también. Tenemos a la somatostatina, ¿ya? En ese caso, la somatostatina, ¿ya? Regula la motilidad, ¿ya? La somatostatina regula la motilidad gástrica y la secreción endocrina intestinal. Eso es lo que hace, regula la motilidad, el movimiento gástrico y la secreción endocrina intestinal. Y por último, ya las células F, lo que generan, ya es el polipéptido pancreático. Ya el polipéptido pancreático ya regula los procesos digestivos. ¿Ya? Eso hace el polipéptido, regula los procesos digestivos. Entonces acá tenemos un feedback de insulina, glucagón, glucógeno y glucosa. Ya, en las células del hígado. Sí. Eh, Acá podemos ver, ¿no? Una persona saludable, ¿no? Produce, el páncreas produce insulina, ¿no? Esta insulina, estas células, nuestras células, tiene este receptor GLUT4, ¿no? Cuando esta insulina se une a nuestros receptores, ¿no? Va a generar, ¿no? Que finalmente este GLUT4, este receptor, este otro transportador, ¿no? Deje ingresar moléculas de glucosa dentro de nuestras células, ¿no? Mira, se mete la glucosa dentro de nuestras células para que no esté en los torrentes sanguíneos dando vueltas. Eso es lo que hace, lo mete y lo almacena como glucógeno, ¿no? En las personas con diabetes tipo 1, ¿ya? Las células beta, ¿ya? No están trabajando bien. Entonces no están produciendo insulina, ¿ya? No están produciendo insulina. Al no producir insulina, pues el receptor se queda vacío. Entonces no hay como este GLUT4, ¿no? Se active para dejar pasar glucosa. Y la glucosa está en la sangre, se queda en la sangre. Ya, en el caso de la diabetes tipo 2, ya sí se lleva a cabo la formación de insulina, ya se lleva a cabo la formación de insulina, pero el receptor, no hay un acoplamiento entre la insulina y el receptor de la insulina. Ya al no haber el acoplamiento, pues no hay segundos receptores, no, no se une tampoco la GLUT4 a, no deja pasar, no deja transportar la GLUT4 a la glucosa, ¿sí? Ya, entonces esa es la diferencia, ¿ya? La diferencia entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Tenemos también las gónadas del sistema endocrino, ¿no? ¿Qué las gónadas del sistema endocrino? Tenemos que el, eh, el hipotálamo va a trabajar sobre la hipófisis y esto va a generar hormonas como la que van a trabajar sobre las gónadas, ¿no? Como la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, ¿no? La hormona folículo estimulante va a trabajar sobre las células de Sertoli, ¿ya? Células de Sertoli, ¿ya? Y la hormona luteinizante, ¿ya? Va a trabajar en las células de Leydig, ¿no? Para la producción de ¿qué? De espermatozoides, ¿sí? Producción de espermatozoides. Eh, ¿Ya? Entonces, tenemos acá que la hormona luteinizante,
¿ya? Va a actuar sobre las células de Leydig y las hormonas folículos estimulantes sobre las células de Sertoli. Produce testosteronas, ¿no? La, la hormona luteinizante va a producir testosterona a través de las células de Leydig, ¿no? Y la folículo estimulante lo que va a hacer es producción de espermatozoides, ¿ya? Va a trabajar sobre células de Sertoli y va a producir espermatogénesis, ¿ya? Espermatogénesis. Eh, Tenemos también que van a trabajar estas mismas hormonas sobre los ovarios, ¿no? Sobre los ovarios. Y la folículo estimulante va a producir, ¿no? Folículos ováricos, ¿ya? Folículos ováricos. eh, y la hormona luteinizante va a determinar la ovulación, ¿ya? Y además, eh, progesteronas, ¿ya? Progesteronas. Ya, estrógenos, progesteronas. ¿Está bien? Ovulación, ¿no? Genera ovulación. Estrógenos, los estrógenos, bueno, van a activar también a las hormonas. Los estrógenos lo que van a hacer es van a activar a la hipófisis también, ¿ya? Y al hipotálamo. Y esto a su vez va a generar, ¿no? La hormona luteinizante que va a ayudar en la ovulación, ¿ya? Y bueno, también lo que teníamos que ver el día de hoy era el sistema inmune, ¿no? Sistema inmunológico, ¿no? El sistema inmunológico, bueno, está relacionado con, formado por una red compleja de células y órganos, ¿no? Que van a proteger a nuestro cuerpo de las infecciones, ¿no? Los órganos involucrados en el sistema inmunológico se denominan órganos linfoides, ¿ya? Los órganos involucrados en el sistema inmunológico se denominan órganos linfoides y afectan el crecimiento y el desarrollo y la liberación de linfocitos. ¿Ya? Afectan el crecimiento, el desarrollo y la liberación de linfocitos. Eh, los linfocitos son un tipo de glóbulos blancos, obviamente, ¿no? Un tipo de glóbulos blancos. ¿Ya? Se encarga de elaborar la respuesta inmune frente a los antígenos. Eso es lo que hace, ¿no? Este mismo se encarga de elaborar una respuesta inmune frente a los antígenos, o sea, de defendernos ante cualquier organismo que quiera entrar dentro de nuestro cuerpo. Eso es un antígeno. Cualquier organismo que quiera entrar, virus, bacterias, ¿no? O lo que sea, que quiere entrar dentro de nuestro cuerpo. ¿Ya? La inmunología ya es una área de la biología ya que se encarga del estudio, del reconocimiento que tenemos de lo que es propio de nuestro cuerpo y lo que es extraño de nuestro cuerpo. ¿Ya? Todo lo que es extraño son antígenos. ¿Ya? Entonces, los antígenos son estímulos, ya son estímulos antigénicos que van a ser reconocidos ya por nuestro sistema inmune. ¿Ya? Van a ser reconocidos por el sistema. Y nuestro sistema inmune lo que van a hacer es van a dar una respuesta al antígeno. Una respuesta de que de destrucción por lo general. Nosotros vamos a intentar destruir a los antígenos, ¿sí? Como una forma de defensa. ¿Ya? Acá estamos, bueno, esta es una red, ¿no? Compleja, como te digo, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, a los órganos, los ganglios. Ya, los ganglios van a actuar como son órganos linfoides, ya van a actuar como centros de defensa. Ya tenemos las amígdalas, el timo, tenemos nuestros ganglios linfáticos, al vaso, la placa de Peyer, vasos linfáticos donde va a correr, ¿no? El apéndice, médula ósea, ¿sí? Todos esos son parte de esta red de nuestro sistema inmunológico. ¿Ya? Y dentro de las células que tiene ese sistema inmunológico, pues tenemos a las células madre o las células hematopoyéticas, ¿ya?
Células madre o células hematopoyéticas multipotenciales son células no diferenciadas, ¿ya? No diferenciadas, eh, que se pueden dividir a su vez, ¿ya? En progenitor mieloide, ¿ya? Progenitor mieloides o células progenitoras también. eh, Son las células madre, pero que se encuentran en la médula ósea, ¿ya? Células madre que se encuentran en la médula ósea y que van a dar origen a las células mieloides, que son todas estas. Ya por este lado tenemos al progenitor linfoide y que van a dar origen a todos los linfocitos o anticuerpos, ya que tenemos por este lado, ¿sí? Entonces, esta célula indiferenciada, célula madre, se divide en este progenitor mieloide que van a dar origen a las células mieloides y este progenitor linfoide que van a dar origen a las células linfoides, ¿ya? Este progenitor mieloide se va a dividir en mieloblastos, ¿ya? Que a su vez se va a dividir en basófilos, eosinófilos o neutrófilos, también conocidos como granulocitos. Son células que se encuentran en la sangre, ¿sí? Células en la sangre, ¿ya? Tenemos también a los, bueno, basófilo, eosinófilo, neutrófilo, se llaman así porque se tiñen o no se tiñen con colorantes vitales, básicos o ácidos, o son neutros, ¿ya? Monocito, ¿ya? Otro tipo de célula, ¿ya? Otro tipo de célula es un tipo de glóbulo blanco también, ¿no? Que se produce, ¿no? Todos estos son glóbulos blancos, ¿no? Glóbulos blancos que se producen en la médula ósea, ¿no? Que también circulan en la sangre, ¿sí? Luego este monocito se va a transformar en macrófagos, ¿ya? Estos macrófagos son células muy grandes, ya macrófago, comer, no son las que comen, ya son grandes y comen, ya van a rodear a los diversos tipos de microorganismos y lo van a ingerir. ¿Ya? Cualquier alimento extraño que pueda atacarnos van a poder ser rodeados por macrófagos, ¿ya? Y van a digerirlos y lo van a eliminar, ¿sí? Van a eliminar, ¿ya? Y tenemos a las células dendríticas también. Estas células dendríticas ya estimulan las respuestas inmunitarias, ¿ya? ¿Qué hacen? Transportan antígenos, ¿ya? A otras células del sistema inmunitario durante un proceso inflamatorio, ¿ya? Transportan antígenos a otras células, a otras células del sistema inmunitario, ¿ya? Durante un proceso inflamatorio, ¿ya? Después, ¿qué más tenemos? Tenemos a los megacariocitos, ¿ya? Estos megacariocitos eh, son células grandes también, ¿ya? Poliploides, ¿no? Miren, tienen un núcleo bastante grande, ¿ya? Se encuentran en la médula ósea, ¿ya? Y son precursores de las plaquetas, ¿ya? Precursores de las plaquetas, ¿ya? Eh, Su función principal es producir plaquetas. Entonces, estos megacariocitos, células poliploides, ¿ya? O sea, un núcleo bastante grande, pero no hay una división celular como tal del núcleo, una división del núcleo, ¿ya? Y su función principal es producir, ¿ya? Producir plaquetas, ¿ya? Producir plaquetas. Para las plaquetas están involucradas en la coagulación sanguínea, pues, ¿no? Eso lo vimos la semana pasada, ¿no? Tenemos también a los reticulocitos, ¿ya? Los reticulocitos, eh, que es un glóbulo rojo inmaduro, ¿ya? Un glóbulo rojo inmaduro, ¿ya? Que va a dar origen a los eritrocitos, ¿ya? Que va a dar origen a los eritrocitos, y los eritrocitos ya son, ¿no? Los glóbulos rojos maduros, ¿no? Anucleados, ¿no? Y finalmente tenemos, y bueno, los glóbulos rojos, bueno,
transportan, ¿no? El oxígeno y el CO2, ¿no? Transportan el oxígeno y el CO2 a través de la hemoglobina, ¿no? Y los mastocitos son un tipo de glóbulo blanco, ¿ya? Que se encuentra en los tejidos conectivos del cuerpo, especialmente cerca de vasos sanguíneos y linfáticos, ¿sí? Ya, y bueno, y por otro lado tenemos al progenitor linfoide, ¿ya? El progenitor linfoide, y dentro de eso tenemos a las células B, ¿ya? Y a las células T y a las células natural killer, ¿ya? La B y la T son linfocitos, son glóbulos blancos, ¿no? También que juegan un papel importante en nuestro sistema inmune, ¿ya? Las células B lo que van a generar son anticuerpos, ¿ya? Anticuerpos, eh, mientras que las células T van a destruir células infectadas o tumorales. Ellas se encargan de destruir, ¿ya? Células tumorales o infectadas, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ellos producen, acá las células B producen anticuerpos, ¿ah? Entonces, nuestro sistema inmune humoral. Nos defiende a través de la producción de anticuerpos, ¿ya? El linfocito T destruye células infectadas o tumorales y también participa en la regulación de la respuesta inmunitaria, ¿ya? Ellos son la base de nuestra defensa celular y esta de nuestra defensa humoral, ¿ya? Y finalmente las células, las natural killer, ¿ya? La natural killer, eh, naturalmente asesinas, son un tipo de linfocitos, ¿ya? Que su función es destruir células infectadas por virus o células tumorales, así como ayudar a controlar infecciones, ¿ya? Y limitar el desarrollo del cáncer, ¿ya? Para esos son, también destruyen virus, ¿no? Destruyen virus, células infectadas por virus o tumores, ¿no? Eh, Pueden destruir células mediante la liberación de enzimas que van a matar a las células, ¿no? O por inducción de apoptosis, ¿ya? Muerte celular programada, ¿ya? Entonces, ayuda a prevenir el cáncer. Está bastante relacionado con la prevención del cáncer, ¿ya? Prevenir el desarrollo del cáncer, ¿ya? Y la propagación del cáncer, ¿ya? Eh, ¿Qué proteínas tiene nuestro sistema inmune? Tenemos a los anticuerpos o inmunoglobulinas que ya hemos visto, ¿no? Eh, ¿Ya? Son proteínas, ¿ya? Son proteínas, pequeñas proteínas producidas por nuestro cuerpo, ¿no? Por nuestro sistema inmunitario, ¿no? Para combatir infecciones, ¿ya? ¿Contra quién? Contra bacterias, virus, hongos, etcétera, ¿ya? Contra ellos nos defendemos, ¿ya? Se unen, en este caso, estas proteínas, ¿ya? Estas proteínas se van a unir, ¿ya? Al, a los antígenos o sustancias extrañas, ¿ya? Que van a reconocerlos y de esta manera van a neutralizarlos, ¿ya? Y van a ayudar a la eliminación de estos, ¿ya? Entonces, proteínas que van a marcar, encuentran un virus o bacteria, se unen a ellos y lo marcan, ¿no? Y como que ayudan al proceso de la destrucción, neutralizan el efecto que tienen estos antígenos, ¿ya? Tenemos también, por otro lado, a las citoquinas, ¿no? Y dentro de las citoquinas tenemos a las linfoquinas, ¿sí? Y monoquinas, ¿ya? ¿Ya? Son términos, bueno, son
dos tipos de citoquinas, ya que son moléculas de señalización. ¿Ya? Estas moléculas de señalización son importantes para el sistema inmunológico porque en este caso las linfoquinas ya son producidas por los linfocitos, mientras que las monoquinas son producidas por los monocitos y los macrófagos. ¿Ya? Las citoquinas, ¿ya? Las linfoquinas, ¿ya? Producidas por los linfocitos, principalmente por los linfocitos T, ¿ya? Y estas linfoquinas van a regular la respuesta inmunitaria, promoviendo la proliferación eh, y función de otras células inmunitarias, ¿ya? Mientras que las monoquinas son producidas por los monocitos, ¿ya? Monocitos producen estos linfocitos, producidas por los linfocitos, son producidas por los monocitos, ¿ya? Y participan en este caso de las monoquinas en la respuesta inflamatoria, ¿ya? Y en la defensa de los patógenos, defensa contra los patógenos, ¿ya? Defensa contra los patógenos. Y por último, las proteínas de complemento, ¿ya? Proteínas del complemento. Estas proteínas, ¿ya? Estas proteínas son un grupo de proteínas de nuestro plasma, ¿ya? Eh, que participan también en la destrucción de patógenos, ¿ya? Y además de la inflamación, ¿ya? Forman un complejo, ¿ya? De ataque a la membrana, ¿ya? Que va a perforar la membrana de las células patógenas, provocando la muerte. Se unen estas proteínas, el complemento, se unen ya a las membranas de los patógenos, provocando pues su ruptura y por ende su muerte, ¿ya? Dentro de eso grupo tenemos al CB3, C3b, C3a, ¿ya? Y estas se unen a la superficie, ¿ya? Señalizan a las células fagocitarias, ¿ya? Mandan señales a las células que fagocitan y le dicen, no, aquí está, que se reconoce al patógeno, manda estas señales y vienen otras células para que lo fagociten, ¿ya? O destruye o perfora, también otra de sus funciones es perforar la membrana celular. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que hace estas células del complemento. Una serie de proteínas, ¿ya? Que se activan secuencialmente en cascada, formando un complejo ya enzimático, ¿sí? Bueno, en la inmunidad, ¿no? Tenemos inmunidad, se refiere a todos los mecanismos utilizados por el cuerpo contra la protección, como protección contra organismos y otros agentes extraños, ¿no? Esa es la inmunidad, ¿no? Todos los mecanismos que nuestro cuerpo tiene de defenderse ante todos los patógenos extraños, ¿no? Tenemos la inmunidad innata, o es una inmunidad natural, y la inmunidad adquirida, ¿no? Eh, de las defensas del organismo frente a infecciones, tenemos mecanismos innatos, nacemos ya con ello, algo innato es que nacemos, ya actúan de manera no específica contra cualquier patógeno. Ya, mecanismos innatos externos, por ejemplo, presentes en todos están presentes en todos los organismos, los mecanismos innatos externos, y tienden a evitar la entrada de patógenos. Ya, dentro de eso tenemos barreras físicas, ¿no? Como nuestra piel, por ejemplo, el principal órgano de barrera que nosotros tenemos, ¿no? Para evitar que los patógenos puedan ingresar, ¿sí? La descamación ya evita que los microorganismos se asienten en nuestra piel, ¿no? O sea, se sientan en nuestra piel porque estamos expuestos al medio ambiente, pero nosotros constantemente cambiamos de piel, ¿ya? Solo los espirilos pueden atravesar nuestras mucosas, por ejemplo, ¿ya? Solo los espirilos. Barreras químicas, tenemos el moco, por ejemplo, ¿no? El moco, el generar mucosidad, la mucosidad engloba las partículas extrañas porque no deja que pasen, ¿no? Nuestro moco, por ejemplo, de la nariz evita que muchos patógenos, muchos microorganismos puedan entrar por la nariz, por la vía respiratoria, ¿no? Porque los agarra, los engloba, ¿no? Y engaña a los virus, se elimina, ¿no? Fluyendo, saliendo, ¿no? Las lágrimas y la saliva también tienen un efecto de lavado, también contienen sustancias antimicrobianas, ¿no?
Además de eso, otro es la flora autóctona, por ejemplo. La flora autóctona, bacterias intestinales, ¿ya? Bacterias intestinales que impiden, eh, que impiden, eh, ya, que los patógenos se instalen, ¿no? Nosotros tenemos bacterias, nuestra microbiota intestinal está constituida por diferentes bacterias naturales que cohabitan con nosotros de una forma normal, ya una forma normal y que son en simbiosis, vivimos juntas, ¿no? Ellas, ya la presencia de ellas ayudan a que otros patógenos puedan instalarse. Y esos son mecanismos innatos externos. Ahora, tenemos mecanismos innatos internos, ¿ya? Que actúan cuando los patógenos ya han entrado. Ya, esto es para que los patógenos no entren, pero si ya entraron, tenemos estos mecanismos internos. Tenemos células asesinas naturales o las llamadas natural killer, ¿no? Que destruyen las células extrañas de células infectadas o células tumorales, ¿ya? Produciendo en ellas agujeros mediante la perforina, ¿ya? Tenemos a los interferones, que son unas proteínas segregadas por células infectadas por virus, por ejemplo, que actúan sobre otras células haciéndolas producir sustancias que van a inhibir la replicación viral. Ya el interferón entonces son proteínas, unas proteínas que son originadas por células infectadas por virus. Las células infectadas van a generar estas interferones que van a actuar sobre otras células, haciéndolas producir unas sustancias que van a inhibir la replicación viral, ¿ya? Y las células del complemento, que son los complementos macromoleculares de proteínas que provocan la lisis de las células o atraen a los fagocitos, ¿ya? Tenemos esos tres, ¿ya? Mecanismos innatos internos, ¿ya? Además, tenemos dos tipos de inmunidad, una inmunidad activa y una inmunidad pasiva. ¿Ya? La inmunidad activa es la que tiene una memoria inmunológica, mientras que la pasiva tiene un efecto temporal nada más. ¿Ya? Activa tiene una memoria inmunológica, mientras pasiva un efecto por un tiempo. ¿Ya? El organismo, en este caso la memoria inmunológica del organismo que va a generar sus propios anticuerpos específicos. ¿Ya? Nuestro organismo va a generar los propios anticuerpos específicos. ¿Cómo generamos esto tras superar una infección? Después que tienes un resfriado, ya generaste tus propios anticuerpos. Sí, esa es una forma natural, pues porque te contagiaste naturalmente, ¿no? Y tú has vivido. O sea, hay una persona, por ejemplo, en el caso del COVID, que no se vacunaron y que no les pasó nada. No significa que no se hayan contagiado. Ahora, actualmente, o sea, decir que nadie no se contagió es imposible, ¿no? Todos se han contagiado. Pero los que no se han vacunado también se han contagiado, pero ellos han superado su infección de manera natural. Ellos tienen anticuerpos naturales, ¿ya? O a través de las personas que se vacunaron, por ejemplo, ¿no? Por inyección de antígenos. Han colocado antígenos artificiales. No le has colocado el virus, sino es un virus atenuado o partes de la membrana del virus para que nuestro cuerpo, a través de esa vacuna, genere los anticuerpos, ¿no? Entonces tenemos natural o artificial. Y por otro lado, la inmunidad pasiva ya solo tiene un efecto temporal. El organismo adquiere anticuerpos específicos de otro organismo, ¿ya? Por ejemplo, de la madre al niño. Nosotras, bueno, las madres van a transferir ya anticuerpos a sus hijos ya por el cordón umbilical y por la lactancia materna. Ya por la lactancia materna le van a transferir anticuerpos, protección. Si la madre se resfría, ya, entonces ella adquiere anticuerpos, ¿no? Tiene sus anticuerpos que le va a pasar al niño para evitar que se resfríe el niño. ¿Ya? Por eso que es importante la lactancia materna. ¿Eh? Pero también recibimos anticuerpos de otros organismos de manera artificial, por ejemplo, a través de los sueros, ¿no? Nos ha picado una serpiente, ¿ya? Y bueno, tiene veneno, ¿no? Entonces nos colocan un suero antiofídico, ¿no? Un suero anti esta serpiente, ¿sí? Entonces, ¿quién ha generado el anticuerpo? Los,
Los caballos, por lo general, ¿no? Caballos son los que, grandes animales son los que generan los anticuerpos, ¿no? Los inyectan, ¿no? Ellos el veneno, ¿no? Los inyectan el veneno y ellos van a generar los anticuerpos. Les sacan ahí los anticuerpos, ¿no? Y esos anticuerpos nos inyectan a nosotros. Entonces, para que esos anticuerpos luchen contra el veneno, ¿no? Esos anticuerpos se van a perder, ¿no? Es pasivo porque van a tener un efecto temporal porque se van a perder una vez que terminen de hacer su trabajo, ¿no? Bien. Entonces, ese es, bueno, he intentado avanzar lo más rápido, sí, se fue. Ya. Bueno, intenté avanzar lo más rápido para que podamos resolver las dudas de la compañera, pero la compañera se ha ido. Vamos a ver las preguntas, ¿sí? De, de esta semana, ¿ya? Las preguntas de esta semana para, ya, muy bien. Ya. Eh, de acuerdo a los ejercicios que tenemos ya en esta semana, ya nos dice el ejercicio número 1, todos los seres vivos, ya, eh, ya, todos los seres vivos tienen la capacidad de responder a estímulos eh, que ya están, que sean tanto internos o externos, ¿no? Eso nos dice la primera ejercicio. Todos los seres vivos tienen la capacidad de responder a estímulos que sean, claro, internos o externos. En las plantas, para que se presente esta capacidad de respuesta, debe haber una coordinación entre las células mediadas por señales, ¿no? Eh, ¿Qué señales? ¿Qué tipo de señales? ¿No? Eh, las plantas, te he dicho que no tienen células nerviosas, ¿no? Al inicio de la clase yo dije que las plantas no tenían células nerviosas, no tienen señales nerviosas, ¿ya? Eh, de modo que la coordinación entre los tejidos y los órganos, ¿ya? Solo puede realizarse entonces vía química, ¿mediante qué? Mediante las hormonas, ¿no? Mediante las fitohormonas, ¿ya? Que son señales químicas, ¿ya? No estamos hablando de respuesta inmunológica de plantas, ni eléctricas, ¿ya? Ni contacto físico para responder a estímulos, sino
de señalización química. Y cuando hablamos de señalización química en plantas, estamos hablando de eh, fitohormonas, ¿ya? Entonces, en este caso, la alternativa es la E de enano, ¿ya? E de enano. Ahora, en el caso de, vamos, en el caso de la pregunta número 2, nos dice, ¿ya? Nos dice, Felipe es un pequeño agricultor que desea mejorar la producción de sus cultivos. ¿Ya? Felipe desea mejorar la producción de sus cultivos. Para ello, le han sugerido que utilice el producto Fruithor, ¿ya? Sobre sus plantaciones. ¿Qué es lo que hace este producto? Este producto es un estimulador del crecimiento de la planta. ¿Ya? Entonces, es un estimulador de crecimiento. Recordemos que tenemos tres estimuladores, ¿no? En este caso te dice que mejora, este estimulador mejora el desarrollo radicular, o sea, de la raíz, promoviendo el crecimiento y la ramificación de las raíces. Esta acción indicaría que entre sus componentes se encuentra quién es, dentro de las fitohormonas, hemos visto tres fitohormonas que son las que se encargan de hacer crecer, ¿no? De estimular, las estimuladoras en la planta, ¿no? Teníamos a las auxinas que son sintetizadas en los meristemos de los vegetales, en las yemas, ¿no? Y estimulan, ¿qué hacen? Estimulan el crecimiento de las células actuando a nivel de la pared, pero también estimulan la formación de raíces laterales y adventicias. Raíces laterales y adventicias, además de respuestas geotróficas y fitotrópicas. Las gibberelinas lo que hacen es crecimiento de tallos y hojas, ¿no? Tallos, células, ¿no? Floración o germinación de semillas, y las citocininas mitosis, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Solo podría ser las auxinas, ¿verdad? Porque las gibberelinas, que es la alternativa A, crecimiento, alargamiento de tallo, las citocininas, mitosis, ¿no? El etileno, caída de frutos, ¿no? Maduración de frutos. El ácido abscísico también, ¿no? No es un estimulador, sino es un eh, modulador, ¿no? En todo caso, ¿ya? Y un inhibidor, ¿no? Y ¿qué es lo que um, tiene la alternativa de las auxinas, ¿no? Las auxinas son fitohormonas que estimulan el crecimiento celular, producen la respuesta fototrópica y geotrópica, estimulan la síntesis, ¿no? La ramificación de raíces laterales, adventicias, ¿no? Y el desarrollo. ¿Ya? La respuesta es la D de la, la 3, ¿ya? Los frutos de algodón, dice, ¿ya? Los frutos de algodón se desprenden debido a la formación de una zona comprendida entre la rama fructífera y el tallo de la cápsula o pedúnculo. En esta zona, las enzimas debilitan la conexión entre las células, permitiendo que el peso del pimpollo en desarrollo rompe el pedúnculo y los frutos se caen. La hormona que fundamentalmente está involucrada en ese proceso, ¿quién es? ¿Ya? Entonces, ahí podemos ver, ¿ya? Que dentro de las inhibidoras, ya dentro de las inhibidoras, tenemos al ácido abscísico. ¿Qué es lo que hacía el ácido abscísico? Se sintetiza en la base de los frutos e induce el letargo de yemas y semillas y a la caída de los frutos y hojas. ¿Ya? Entonces, además, este ácido abscísico, ¿ya? El ácido abscísico, como te dije hace un rato, ya ese ácido abscísico eh, participa en el desarrollo y crecimiento, ¿no? Por las respuestas también adaptativas, ¿ya? Al estrés, ¿ya? Y este ácido abscísico también, ya es el responsable de estimular el letargo y la senescencia, de la caída de frutos y hojas y del cierre de los estomas en épocas de sequía, ¿ya? Entonces, la respuesta acá sería la E.
¿Por qué? Porque sería solamente te quedarían, o tendría que ser el etileno o el ácido obsísico, ¿ya? El etileno o el ácido obsísico, ¿ya? Y el etileno, ¿no? El ácido obsísico, como te decía, ¿ya? Está relacionado, ¿ya? Está relacionado al eh, ayudar a que se desprendan exactamente las hojas y los frutos del tallo, ¿ya? Después está la E de nata. Una terapia para tratar el cáncer de próstata es la 4, ¿ya? Una terapia para tratar el cáncer de próstata es el bloqueo hormonal, ¿ya? Que impide que los andrógenos se unan a sus receptores. Uno de estos inhibidores es la apalutamida, ¿ya? Apalutamida. Esta palutamida, ¿ya? Que se une directamente al dominio de unión del receptor, ¿ya? Impide que los andrógenos se unan a él. ¿Ya? Estos receptores se encuentran en el citoplasma celular, dado que los andrógenos químicamente son. ¿Qué son los andrógenos químicamente? Los andrógenos, en este caso, ¿ya? Son esteroides, ¿ya? Son hormonas masculinas, ¿no? Son hormonas masculinas de naturaleza esteroidea, ¿ya? Por lo que su receptor se encuentra a nivel intracelular. ¿Recuerdas? ¿No? ¿Ya? Entonces, hace un rato yo explicaba, ¿no? Que en el caso de si es una hormona esteroidea, ¿no? Los esteroides entran por naturaleza dentro de la célula, pero necesitan unirse a su receptor. Si este receptor no se une a la hormona, a su esteroide, ¿no? No puede interactuar con el ADN. ¿Ya? Y justamente la pregunta que nos hacen es, una terapia para tratar el cáncer de próstata es el bloqueo hormonal, que impide que los andrógenos se unan a sus receptores. Uno de estos inhibidores es la apalutamida, ¿ya? Que se une directamente al dominio de unión del receptor, o sea, se une al receptor ya impidiendo que los andrógenos se unan a él. O sea, los andrógenos no se pueden unir. Estos receptores, acá mira que viene lo importante, que estos receptores se encuentran en el citoplasma celular. O sea, te está diciendo que ya se encuentran dentro de la célula. Entonces, si vemos quiénes están dentro de la célula, tenemos al, la hormona esteroidea, entonces solamente. ¿Por qué? Porque las otras, las hormonas proteicas, los receptores están en membrana, ¿ya? En membrana celular, no al interior, no en el citoplasma. Ya, entonces por eso descartamos, ya, por eso descartamos que sea proteico, ya, entonces descartamos que sea proteico, ya, entonces la respuesta es la C de casa. En el caso del 5 el jet lag, ¿no? Que también se conoce como descompensación horaria, ya, es un trastorno del ritmo circadiano, ¿no? Que ocurre cuando se viaja rápidamente a través de zonas horarias diferentes, ¿no? De aquí, por ejemplo, nos vamos a Japón, ¿no? Cuando están ellos, tenemos como 12 horas de diferencia, ¿no? Y también por cambios de exposición de luz, ¿no? Estamos en sol, nosotros acá en de día y ellos de noche, entonces, ¿no? Una hormona que es útil para hacer frente al jet lag y regula el ciclo del sueño, ¿cuál es? Ya la hemos visto, ¿no? Se las he comentado, ¿no? Definitivamente ahí rápidamente vamos a marcar la melatonina, ¿no? La glándula pineal me encargada de secretar la hormona melatonina, que juega un rol importante en el sueño y la vigilia. ¿Sí? La producción y liberación de melatonina, ¿ya? En el cerebro está relacionada con la hora del día, ¿sí? Con la hora del día. Y, ¿ya? Es decir, que esta aumenta cuando estamos en oscuridad y disminuye cuando hay calor. ¿Ya? Entonces, dejar rápidamente la alternativa es la B. ¿Ya? La 6. María ha acudido a la maternidad de Lima porque está a punto de dar a luz. El personal médico la ingresa a sala porque ya inició el trabajo.
Sin embargo, las contracciones uterinas no son lo suficientemente fuertes para dilatar el cuello uterino, por lo que el médico tratante sugiere que se le administre por vía intravenosa, que, ¿no? Rápidamente también que la prolactina, ¿qué produce? Ayuda a producir ¿qué? Leche. Cortisol, corticoides, ¿no? Hormona folículo estimulante, ¿no? Ayuda a proceso de ovulación, ¿no? Más folículos. La tirotropa, ¿no? ¿Qué es la tirotropa? La tirotropina, ¿verdad? ¿No? Tirotropina, ¿no? Es conocida como una hormona estimulante de la tiroides, ¿ya? Es una hormona que lo que va a hacer es regular la glándula de la tiroides. Ya regula la glándula de la tiroides. Entonces, por lo que en este caso rápidamente marcamos también la oxitocina, ¿no? Yo te dije que la oxitocina es una hormona que nos ayudaba a la contracción del útero para ayudar, ¿no? A la salida del bebé. Ya, la oxitocina. Pues a la vez. En el caso de, si miramos la flecha en la imagen, ¿no? Está indicando la representación de una patología de la glándula. ¿Ya? Mira, está súper hinchado. ¿Ya? ¿Qué glándula es la que tenemos acá en el cuello? ¿Ya? ¿Qué glándula tenemos acá en el cuello? Es la tiroides, ¿no? Porque el tímpano está en el pecho, pineal en la cabeza. Tiroides, no, tiroides podría ser. Ah, tiene hipófisis. No, la hipófisis estaba en el cerebro también. Entonces solamente podía ser la C o la D, ¿ya? La cual es conocida como, ¿ya? Si tuviéramos una patología de esta glándula, hipocalcemia. Hipocalcemia nos habla de bajas concentraciones de calcio, ¿ya? En cambio, bocio está relacionado con procesos de hipotiroidismo, ¿ya? El bocio, perdón, es un cuadro asociado al hipertiroidismo que se caracteriza por el crecimiento exagerado de la tiroides, ¿ya? Siendo la causa más frecuente la deficiencia de yodo en la dieta. Sin embargo, eso casi no pasa porque nosotros ponemos la cantidad de yodo necesario comiendo sal. Nuestra sal es yodada, ¿sí? Muy bien, respuesta Elena, no. Les 8, ¿ya? Federico acude al médico porque siente mucha fatiga, debilidad muscular, pérdida de apetito y presión arterial baja, ¿ya? Tiene mucha fatiga. Mira aquí, el toque nomás, ¿ah? Hasta ahí, dice Federico acude al médico porque siente mucha fatiga, debilidad muscular, pérdida de apetito y presión arterial baja. El médico ordena ciertos análisis y al ver los resultados observa que presenta niveles altos de potasio, pero niveles bajos de sodio. Esto le hace presumir que el paciente está produciendo poca o nula cantidad de qué. Eh, en este caso, ya la aldosterona es la hormona que incrementa la reabsorción de sodio y de cloro, ya de sodio y cloro, ya en los riñones, pero a expensas de qué, de los iones de potasio que son perdidos en la orina. ¿Ya? Iones de potasio que son perdidos en la orina. Esto lo que va a hacer es va a generar, ¿ya? Mucha fatiga, ¿ya? Debilidad muscular, pérdida de apetito, ¿ya? Entonces, en este caso, la respuesta es la B de buen aldosterona. La 9. Si las células alfa del páncreas no son funcionales, las células alfa del páncreas no son funcionales. ¿Quiénes son las? A ver, vamos a ver las células alfa del páncreas. Entonces hemos visto el páncreas, ¿ya? Y hemos visto que las células alfa producen glucagón. Y el glucagón que era un hiperglucemiante, o sea, nos ayuda a producir, a romper las moléculas de glucógeno y convertirlas en glucosa, ¿ya? Entonces nos dice, si las células alfa, o sea, del páncreas no son funcionales, o sea, no se produce glucagón, ¿no? Entonces el proceso metabólico que se verá afectado es que glucólisis, glucogénesis. ¿Qué es la glucólisis? La glucólisis es el romper la glucosa, ¿ya? El rompimiento de la glucosa, ¿ya? Es romper moléculas de glucosa, ¿ya?
que no es lo que estamos haciendo acá. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace el glucagón? Rompe moléculas de glucógeno, ¿ya? Entonces, ese proceso eh, se llama glucogénesis. Glucogénesis es la formación de moléculas de glucógeno, ¿ya? Se convierte en glucosa en glucógeno. Eso es glucogénesis. La B, reabsorción del agua, no tiene nada que ver con la reabsorción del agua ni absorción de calcio, solamente son distractores, ¿no? Glucogenólisis, ¿ya? Glucogenólisis, el glucagón es producido por las células ángel y estimula la degradación de glucógeno a glucosa. Ese proceso de degradación de glucógeno a glucosa se llama glucogenólisis, ¿no? Glucogenólisis, ¿ya? Entonces la respuesta acá es la alternativa de dado, ¿ya? De dado. Bueno, les voy a dar las respuestas de todas, ¿ya? Porque ya se acabó el tiempo. La 10 es la A de avión, la 11 es la D de dado, la 12 la B de bueno, la 13 B de dado, 14 B de bueno, 15 C de casa. Muy bien, chicos. Nos estamos viendo la próxima semana, ¿sí? Cuídense.